y aprovechar este tiempo. eh, Porque, bueno, he procurado siempre que quede claro que lo que hacemos aquí es estudiar la palabra y no estudiar mi vida. Siempre es importante que vayamos, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y tratamos ahí de ponernos al día de nuestras pruebas, de nuestras respuestas con Dios, de nuestro crecimiento, pero el tiempo es corto, los días son malos y hay que aprovecharlo. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor Jesús, por todo el trabajo que a través de tu palabra tú haces día con día, porque cada lección tú te encargas, cual bien prometiste que tu Espíritu Santo nos recordaría aquello que deberíamos hacer en cuanto somos debilitados, tentados, en cuanto flaqueamos, pero siempre en tu fidelidad traes a nuestras vidas el aliento, la consolación oportuna. Por tanto, pues esta mañana, por anticipado, te damos las gracias en esto que vamos ahora a estudiar, a profundizar, y te pedimos porque cada uno de nosotros delante de ti seamos sinceros y podamos asumir que todo es para nuestra transformación, para nuestro bien, que todo esto es por cuanto solamente una vida limpia, pura delante de ti puede disfrutar de ti y de lo que nos has dado. Gracias por las respuestas en cuanto a los creyentes que han estado pasando por situaciones en específico de salud y algunos otros que, pues como hoy vamos a ver, la rutina de las tribulaciones. Gracias de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Miren, eh, en nuestro caminar diario, o sea, entre enfermedades y conflictos laborales y nuestros hijos y los nietos y otras situaciones que nos afligen, está, así voy a titular el estudio, está el perdón en las fricciones y ofensas con los demás. El perdón en las fricciones y ofensas con los demás, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque todos los días nosotros tenemos contacto con personas, con mi esposa, con mis hijos, con mis familiares, con médicos, con trabajadores gubernamentales, uy, en el tráfico, ¿verdad? Aunque no tratamos directamente, pero somos afectados aún por la lluvia. Y vamos a ver que este perdón en las fricciones y ofensas, la idea del estudio, la idea de Dios es que sea un perdón conforme a la visión, al parámetro o al mandamiento de Dios. Porque nosotros de manera natural condicionamos el perdón dependiendo de la respuesta del ofensor. Es decir, cuando alguien me agrede, yo otorgaré el perdón o cambiaré mi mala actitud por aquello que me hicieron. Si aquella persona se humilló ante mí, si me pidió perdón, si restauró la persona la falta, si cambió. El sábado pasado tratamos de descansar, tratamos porque esto aún todavía sigue vigente y seguimos tratando, de descansar en no pretender cambiar a los demás. Como una consecuencia del intento de cambiar a los demás, pues obviamente al no lograrlo, viene un resentimiento, porque tú y yo oramos, que Dios nos guíe, que nos dé gracia, y entonces pretendemos tomar el rol del Espíritu Santo y cambiar a una persona. Pero como no entiende la persona, entonces nosotros quedamos lastimados. Las fricciones con el pecador, las ofensas, generan amargura, generan, ahorita vamos a ver, efectos emocionales. Y esto es lo que hoy vamos a estudiar. Una consecuencia de aquellos que al final seguimos todavía en la lucha
entre intentar cambiar a los demás y que como no lo logramos, solamente obtenemos desecharlos, amargarnos, descalificarlos, cambiar nuestra actitud y vivir mm, en división, en contienda con los demás. El perdón básicamente es, es una herramienta que Dios nos da porque eso fue lo primero que Él hizo, para que pudiéramos nosotros establecer una relación con Él. Había una barrera que nos impedía reconciliarnos y eran nuestras faltas, era nuestro pecado. Así es que Él tuvo que resolver esto a través de un mediador que pagara mis faltas y yo pudiera reconciliarme con Él. A esto se le conoce como el efecto redentor y perdonador del Padre ante una creación pecadora. Eh, lo voy a enfocar hacia el matrimonio, pero también porque es a quien tú y yo normalmente queremos cambiar, a la pareja con la que vivimos. Voy a hablar de pareja, ya sea esposa o esposo. Ahí entramos todos para no ser tan específico. Con la pareja que nosotros compartimos y vivimos, todo el tiempo estamos friccionando. Y obviamente con nuestros hijos en el rol de nosotros de padres educadores, de padres que corrigen, que exhortan, que alientan, que están constantemente en una intención de que nuestros hijos sean mejores. Y al no obtener nosotros lo que proponemos, sugerimos, aconsejamos, en un café nos tomamos, en los acuerdos que hacemos con la pareja, entonces vamos a encontrarnos con que va a haber varios tipos de daños, así, porque no hay otra palabra, daños que surgen de las relaciones interpersonales, en especial con este grupo, ¿verdad? Esposa e hijos, familiares, laboral. Eh, Va a haber heridas espirituales, heridas emocionales, heridas sexuales, va a haber incomodidad y todo esto tiene una razón. En primer lugar es porque la unión de dos pecadores no puede traer más que fricción. Cuando hablo de dos pecadores no significa solamente en el matrimonio, sino dos amigos, dos hermanos, cuando dos vecinos, ¿verdad? Y la Biblia claramente nos los deja especificado que no hay uno solo. Vamos a ver Eclesiastés 7:20. Y en primer lugar tenemos que entender quiénes somos y con quién nos relacionamos. En este versículo nos encontramos con la descripción de Dios del ser humano. Y dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta es una máxima. Esta es la descripción del Creador ante el hombre que cayó. No hay uno solo justo que haga el bien y que nunca peque. Ni tú, ni yo, ni con quien vives, ni con quien trabajas, ni con quien convives, nunca hace el bien y nunca peca. Somos pecadores. También en Romanos 3, del 10 al 12, nos vuelve a mencionar esta característica del hombre caído, en donde estamos incluidos todos. Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno.
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay uno solo. Ahí en ese momento tú y yo nos podemos bajar 4 rayitas a la actitud que tenemos, si tomo la enseñanza del sábado pasado, de pretender cambiar a los demás por su bien, por amor, porque no está bien lo que están haciendo, porque daña a la familia, porque daña nuestra relación, etcétera. Aquí, cuando yo me ubico al mismo nivel que el otro de pecador, se me cae, se me cae la vara de la sentencia, de la disciplina, de, del rechazo, porque me veo en la misma condición que el otro pecador, que el agresor. Yo estoy igual. Quiero también aclarar que para poder profundizar en una enseñanza de este tipo, un primer consejo que Dios nos da es que no nos justifiquemos. Justificarte es sinónimo de no defendernos. Cuando tú das un consejo genuinamente por interés y la otra persona justifica, se defiende, argumenta del por qué hizo, dijo, actuó o no hizo, ya materialmente no puede hacer nada alguien, lo vimos el sábado pasado, que no quiere ser ayudado. Ahorita lo que Dios quiere es ayudarte, ayudarme. No vamos a pensar en los demás, vamos a pensar en ahora en la frustración de querer cambiar a alguien y no poder, reconocer que esto genera rechazo hacia la persona porque no podemos tolerar que no entienda, porque nuestra batalla es para cambiarlo. Entonces, en primer lugar, no tomes el lugar de Dios o del Espíritu Santo. El único que nos cambia, que obra en el alma, es Dios. Descansa. O sea, tú y yo no vamos a poder cambiar a nadie. Eso está fuera de nuestro control. Lo que sí está bajo nuestro control es qué vamos a hacer tú y yo con la ofensa. ¿Qué dice Dios que debemos hacer tú y yo? Y aquí entra la otra parte del seguir a Cristo. El que me ama, dice Jesús, guarda mis mandamientos y los obedece. Es decir, que nos compara con aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, vinieron los vientos, las lluvias, la tormenta, los ríos, y su casa no se movió, no se cayó, no se desmoronó. Este lo define como un hombre sabio. Y después hace la comparación de aquel hombre que, habiendo escuchado, no obedeció, fue un necio y construyó su casa sobre la arena. Vino los vientos, la lluvia, las tormentas y su casa, ¿qué? Se desmoronó. Aquí, o tú y yo le obedecemos a Cristo, o te sigues defendiendo en donde no hay nada por hacer, ¿eh? Dios nos da la salida ante la verdadera palabra. Cuando alguien nos agrede es que quedamos heridos, muchas veces heridos de muerte. Una infidelidad es una herida de muerte. Eh, un hijo desviado en malos caminos son heridas de muerte en nuestras vidas. Las fricciones en el matrimonio, los rechazos, los reproches, las asperezas, van generando heridas que al final se convierten en heridas de muerte. Estas heridas emocionales por las diferentes personalidades que tenemos, fíjate bien, ¿eh? Es un hecho que Dios nos hizo diferentes, diferentes en todos los sentidos, de manera física, temperamentos, personalidades y carácter. Esto hace que también choquemos. En estas personalidades tenemos aciertos, virtudes, pero también tenemos debilidades. Aquí puede haber una persona que es muy sociable y siempre está riendo y
parece como que la vida tanto le sonríe como que ella a su vez a la vida le sonríe, pero solamente un rato. Cuando los conocemos, vemos que también son de carne y hueso como tú y yo. En estos temperamentos en donde, por ejemplo, está un extrovertido que siempre quiere sobresalir y lo hace, la gente lo busca, es muy agraciado, pero esto solamente un tiempo. Tan es así que estas personas muchas veces están divorciadas, muchas veces. Y muchas veces también son definidos por su familia como hipócritas, como faroles de la calle y oscuridad en su casa. De manera contraria, el introvertido, el que siempre está callado y el que parece que no mata una mosca y esto, y que parece que es un lindo y que, ay, que es muy emotivo y siempre está en el detalle, también solamente es temporal. Dicen que quieres conocer a Manuel, vive con él. Quieres saber cómo es Andrés, vive un mes con él. Y eso lo tenemos que aceptar tú y yo, de tal forma que podríamos definir que no hay uno solo que haga el bien y que nunca peque. No importa el temperamento o el carácter que tenga, o lo que aparente ser, no hay uno solo, porque en ese hay aciertos, debilidades, pero también hay actitudes de siempre echarle ganas en todos, pero también puede ser muy tosco. Una persona que habla de una manera tosca, una persona que menosprecia constantemente a alguien, una persona que se burla, que es sarcástico. No, no estoy hablando solamente de bullying, sino que tiene un humor negro, sarcástico en su forma de ser. Personas que son capaces de reconocer y de motivar a alguien que tiene en algún momento un acierto o que tiene cosas buenas. Por ejemplo, si te preguntara, ¿y de tu esposa, de tu esposo? Vas a ver que inmediato viene lo malo, porque nos hemos ido poco a poco apagando, ensuciando, y llega un momento donde ya no somos capaces de reconocer qué rico que te quedó esto, gracias por mi ropa acomodada, gracias, hasta que ya muere la persona y dicen, no, pues fue una buena madre, fue un buen padre, siempre fue responsable, siempre estuvo al pendiente de nosotros, siempre fue muy cariñosa. Voy a hablar de las características normales de una mamá, ¿verdad? Una mamá cariñosa, que cubre, que guarda, que provee, y un padre que pues tiene que disciplinar y que muchas veces la esposa o la familia lo ubica como un hombre áspero, duro, que siempre está enojado, ¿verdad? Pero que no es capaz de reconocer lo bueno del otro. Parejas, familias que solamente se reúnen para criticar, ¿ok? Que el tono de la convivencia es crítica. Nunca tienen algo bueno que expresar, un estímulo, un reconocimiento a algo. Hay también heridas espirituales en donde yo menosprecio una actitud hacia un creyente de carnal y nos duelen, nos hieren. O sea, había una persona que me decía, me estás diciendo que yo no busco a Dios y quedó herida espiritualmente porque me pidió un consejo y empecé a compartirle versículos y de repente, de una manera así muy súbita, me detiene y me cuestiona que si acaso yo estaba dudando de que ella tuviera una relación con Dios. Finalmente esta persona se apartó, pero hay heridas espirituales. A veces tenemos relaciones con personas inconversas en nuestra familia. Algunos de ustedes quizá con un marido, con una esposa inconversa, no creyente. Y si es difícil la relación con creyentes, pues no nos podemos ni imaginar con una persona que no tiene a Cristo.
con una persona que no tiene la visión de Cristo para enfrentar las diferencias, las asperezas, las heridas, ¿no? Las agresiones. Eso verdaderamente implica muchísimo mayor gracia que cuando al menos dos tenemos la palabra de Dios que alumbra. Dice Génesis 6:3, y voy a retomar nuevamente, no intentes cambiar a nadie, pero es que no cambia, es verdad. Ahora vamos a hablar de los que no cambian. Y vamos a suponer que tú sí cambiaras, cosa que no. Cuando digo vamos a hablar de los que no cambian, somos tú y yo. El estudio no es para los que están mal, es para que tú y yo saber qué hacer con aquello que sale de nuestro control con respecto al temperamento de los demás. Dice Génesis 6:3, hablando Dios, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Dice Dios que llega un momento en donde al buscar a un hombre y que constantemente lo rechaza, no contiende. Esto es un ejemplo del mismo creador, del mismo Dios con toda la sabiduría, que nos invita a que tú y yo no estemos contendiendo para siempre. No juegues a Dios. El hombre tiene una voluntad y aún rechazando a Dios, Dios no se la impone. Segunda de Timoteo 2:14, ya empiezo a dar instrucciones de acuerdo a Dios que tenemos que obedecer para cómo ni siquiera tener que entrar al perdón. Mira, yo le decía a Ceci que mi reto es que, ¿por qué tengo que pedir perdón? Mejor ni siquiera me amargo. O sea, ¿por qué tengo que tomar? ¿Qué es bueno para el chile? Pues mejor ni lo como. O sea, ¿por qué tengo que estar buscando remedios, medicamentos y recomendaciones de algo que previamente yo sabía que me hacía daño, cuando lo tan más fácil era, pues mejor no comerlo? ¿Cómo hacer para que un creyente en comunión con Dios no vamos a poder evitar la totalidad de las heridas? Pero lo que sí lo que nos va a enseñar Dios es que ni siquiera nos subamos al ring para no arriesgarnos a un puñetazo. Miren, dice segunda de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Este es el camino que Dios establece para poder tú y yo tener una vida más en armonía con un pecador que es igual que nosotros. Cuando dice un proverbio que cuando tú y yo empezamos a contender con otro, nos volvemos igual que el otro. O sea, tú dices, ¿qué no entiendes? Más bien el que no entiende eres tú. Dice, no contiendas, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, que no logran nada. Más que hoy te vas a ver qué es lo que está logrando en nuestras vidas cuando el diablo agarra y nos invita a, a llevar a cabo esta contención, esta contienda. Judas 9 también nos da un ejemplo, busquen Judas 9, de lo que hizo el ángel de Jehová cuando estaban luchando por el cuerpo de Moisés. Había una lucha. Siempre hay un argumento, siempre hay una razón que tiene el otro y que tú tienes. Aquí estamos viendo actitudes de un ángel. Judas 9. Judas no tiene más que un solo capítulo, por eso es Judas 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mira, de veras, la vida es fácil. Y más, Jesucristo dijo, y mi carga es ligera, llevar sobre de mí mi yugo, porque mi yugo es fácil. La vida con el manual, con las instrucciones de Dios, es fácil. Es el creyente, el que no busca a Dios, el que no memoriza, el que no está bajo la luz de la palabra, que vive en tinieblas, frustrado por lo que los otros no hacen. Él dijo, ¿sabes qué? No vamos a pelear más. El Señor tome a cargo este asunto. Es así, ¿eh? Porque si no, nos amargamos contra nuestros hijos, contra nuestra pareja, nos amargamos contra el pastor, contra la obra, contra los condis, contra tus familiares. Es tan fácil que dice el Salmo 119, 105, que para que sea fácil tenemos que llevar a cabo esta instrucción. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice que la palabra de Dios tiene que abundar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que en el momento de la prueba, de la oscuridad y no saber qué hacer, dice, Dios te alumbrará por dónde continuar. Y ahorita vemos que en Judas nos dice, no contiendas, encomienda esto al que juzga justamente. ¿Ok? El Salmo 119, 110, ahí abajito, dice, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Sí? Nos van a poner un 4. O la gente que nada más está al acecho de ver en qué fallamos, o el diablo que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Eso es lo que sucede. Estamos en un terreno en donde por un lado el incrédulo, el creyente frío, el que se defiende y nunca reconoce una falta. Pues no, yo no hice nada, pues el vaso estaba ahí, lo dejaste ahí, pasé y lo tiré. ¿Para qué lo dejas ahí? ¿No? Ejemplos de esos que generan un ambiente tenso en la casa, que va a producir aspereza por parte del papá, sensibilidad por parte de la mamá, hijos testigos de esto. Platicaba con una joven de 18 años, con papás creyentes, en donde llega un momento en donde los hijos nos tienen con una lupa. En esta ocasión voy a decir que tengo una prima, no es mi caso, pero se parece. Y entonces esta niña ha ido poco a poco guardando cosas contra sus padres porque no vivimos lo que predicamos. El sábado pasado les dije que al menos lo intentaba. Y no se trata de ver, ni idolatrar, ni seguir a un hombre. Estamos escuchando, leyendo, quien, el cual no tiene ninguna falta, ni qué criticarle, podemos obedecerle y creerle para que las cosas salgan bien. Otro argumento por el cual tú y yo podemos salir librados al no entrar en contienda, para no entrar en contienda por un lado, para dejar que sea Dios el que haga el trabajo y no jugar tú y yo al Dios y al Espíritu Santo cambiando a los demás, que trae frustración y que trae más enojo, se encuentra en una lección extraordinaria
ahí en segunda de Timoteo 4. Vayan a segunda de Timoteo 4 y vamos a ver qué hizo el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4, del versículo 9 al versículo 18 vamos a leer. Pablo está narrando su última carta porque ha sido condenado y en breve será decapitado. Tuvo una sentencia de muerte a través de volarle la cabeza. Le ha sido anunciado esto y él está dando las últimas palabras en una carta, en especial dice a Timoteo. Ahorita estamos leyendo la carta, la segunda carta de Pablo al apóstol Timoteo. ¿Por qué a Timoteo? Porque mira, cuando tú y yo tenemos la buena intención de obedecer a Cristo, de ser mejor pareja, de ser mejor padre, pues obviamente no es tan fácil como anhelamos y hemos orado. Aquí el apóstol ubica a Timoteo que también está flaqueando. Timoteo está debilitado y en el capítulo 2, vámonos, voy a dar unos versículos antes de la situación de Timoteo y por qué Pablo le escribe esto. En el capítulo 2, versículo 1, le dice, tú pues, hijo mío, con mucho cariño le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué le dice esto? Porque está pretendiendo perdonar, está pretendiendo servir a Dios, está pretendiendo llevar la vida cristiana en sus fuerzas. Y le dice, no es ahí, Timoteo, es en la gracia. Esfuérzate en que esto sea a través de gracia y que, por ejemplo, un trabajo que es tedioso, pesado, aburrido, mal pagado, hazlo en la gracia de Cristo, buscándolo, dejando que Él obre. Después, en el versículo 4, le va a decir, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se ve que Timoteo está siendo influido por el mundo y que está siendo atraído por enredarse en subirse al tren de este mundo. Un mundo, un mundo que no vive por las cosas eternas, un mundo que vive por las recompensas inmediatas que se ven, un mundo que exalta al exitoso, al bien vestido, al de buen empleo, al de buen trabajo, al de buena apariencia, al de mejor preparación. Y le dice, no, o sea, no vivas por eso. Delante de Cristo, ahorita vamos a ver otro pasaje en donde a quién llamó Jesús. Y en el versículo 8 de 2 Timoteo 2:8 le dice, en toda esta situación, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Se le estaba olvidando Cristo. Es increíble, pero nuestro caminar diario, en un momento de tentación, de flaqueza, de debilidad, de persecución, de repente, ¿dónde quedó Cristo? Acuérdate de Él, búscalo, vea su palabra, refúgiate en Él. También le va a decir que no sea cobarde, que no se avergüence. Dice, ahí están en la misma página, en el capítulo 1, versículo 12, le está alentando y fortaleciendo a Timoteo y le dice, por lo cual asimismo padezco esto, lo vamos a apropiar nosotros en cuanto a fuimos heridos, fuimos lastimados, fuimos menospreciados,
no nos reconoce nada, puras cosas malas nos dicen, todo el tiempo nos están reprochando, ¿verdad? Todo el tiempo nos están descalificando. Yo recuerdo que en alguna ocasión íbamos circulando y pues no pude esquivar a un perro y le pegué. No lo atropellé, no pasó por encima del coche, pero le pegué y botó por allá. Y a partir de ahí, esta es una frase, una lección, una expresión en donde a partir de ahí tú cometes un error y ya eres el mataperros, ¿no? O sea, procuro siempre ir con mis suegros a cualquier compromiso familiar, de cumpleaños, de Día del Padre, de Día de la Madre, pero el día que no voy, nunca voy, ¿verdad? Nunca, Gustavo, nunca viene. Por una vez que le golpeó un perro, soy el que nunca va, soy el que nunca ayudas, etcétera. Entonces dice aquí, por lo cual asimismo padezco esto, cada uno apropie lo que está de mártir padeciendo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, el de Dios, que implica la gracia, encomendar la causa al que juzga justamente. Vivimos bajo un pacto de esperar en Él, de oración, un pacto de no devolver mal por mal. Vivimos bajo un pacto de no vivir por las cosas de este mundo, las cuales son como la polilla que se desmoronan, como el orín que se oxidan y como objetos que los ladrones minan y hurtan. Eso es lo que Dios nos invita a hacer, porque nos vemos aferrados, apegados a los bienes, a las distracciones de este mundo. Y la verdad, llega un momento en donde uno se cuestiona, ¿valdrá la pena esto? ¿O te avergüenzas de la vida que Dios nos da? Por tanto, el creyente termina la carrera y pelea la buena batalla a través de convicciones. Y para el perdón, para guardarnos de el daño que efectivamente pudiera hacer alguien, por cuanto, fíjate, un daño tan sencillo como el que tú le das un consejo por amor en base a la Biblia y no le hace caso, tu actitud cambia y nos vamos separando. Así es que esto nos afecta y sufres de gastritis, sufres de migraña, sufres de estreñimiento, ¿te has preguntado que si tus males no son producto de un alboroto emocional por cuanto Cristo no está obrando en tu corazón? Que tu ansiedad, que tu preocupación, que tus, toda tu ansiedad no es más que no estar escuchando a Cristo y no estar entrando en el pacto en el cual Él trazó una manera muy distinta de enfrentar las situaciones, la vida, el pecado. Vamos entonces a 2 de Timoteo 4 del 9 al 18. Pablo entonces ya está encarcelado y vamos a ver en qué condiciones está, porque quiero que también nosotros ubiquemos que las contiendas nos dejan así, como vamos a leer ahorita, nos agotan, nos matan, nos van apagando. Fíjense, dice, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, hasta ahí, porque mi hijo me ha dejado, se ha ido tras de este mundo, porque mi pareja vive por el mundo, está todo el día en la tele, en el celular, en el WhatsApp, en las redes. Y entonces él está en un quebranto. Ha sido difícil, ha sido muy duro. Lo que Demas, lo que tu familiar, tu hijo, tu jefe, con quien vives, te ha hecho. Nos han dañado.
Y él está en una aflicción, está muy quebrantado, está herido. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Solo. Le predicó a cualquier cantidad de gente. Los llevó a Cristo a muchísima gente. Los de Tesalónica les decían, no, si pudiera, si fuera por nosotros, te dábamos nuestros ojos para que tú no tuvieras que estar padeciendo esta enfermedad. Mucha gente, pero solo Lucas estaba con él. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ya no, ya no hay nadie que esté apoyándolo. Nadie nos ayuda. Nos parece que estamos solos en nuestra casa, en este hogar. No hay apoyo. ¿No sufres por esto? A Tíquico lo envía a Éfeso. No todos se habían apartado. Había otros que habían tenido que ir a otros lugares a servir, a apoyar, a alentar. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Tenía frío. Ya era un tiempo ahí en la cárcel, en esta temporada en donde él ya estaba no solamente emocionalmente sufriendo, trae el capote porque tengo frío, trae los libros, mayormente los pergaminos, trae la palabra, trae el Antiguo Testamento porque necesito alimentarme. Ponle el nombre. ¿Quién te ha causado muchos males? Sí, échale la culpa. Tienes razón. Nos han herido, nos han lastimado, han blasfemado contra nosotros, han murmurado. Fíjate, este era un hombre de Dios, Pablo, y Alejandro el calderero le hizo la vida de cuadritos. Dice, me ha causado muchos males. A Juan Manuel hablan de mal de él, a Víctor Terrazas, de Migue, de mí, de ti. ¿Sigues en eso? No te sirve. ¿Para qué lo lees? Nos han causado, vamos a poner entonces, muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. No vuelvas a ser tú el que se sienta en el trono del quien ha de juzgar justamente. Estos me han dañado, pero el Señor tome este asunto. Continuamos, versículo 15. Guárdate también, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Tienes persecución en tu casa? Yo sí tengo. De gente que se opone a la palabra de Dios, que se opone a mi autoridad, que opone a las reglas del hogar, que se opone a los reglamentos de un trabajo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Nadie, nadie, a la hora de la hora, nadie, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Oye, pero ¿cómo? ¿Quién puede vivir así? Yo decirte que Pablo no era Dios. Pablo tenía frío. Pablo estaba dolido porque todos lo habían abandonado, porque solamente estaba Lucas con él, porque Alejandro le había hecho la vida bien cansada. ¿Ok? Para aquellos que nos hacemos los mártires. Ah, porque ¿cómo nos hacemos los mártires? Es que me hizo, me dijo, no entiende. ¿Cómo es que Pablo pudo perdonar todo esto que le están haciendo? Dice, no les ha tomado en cuenta. ¿Por qué? Dice el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. No era Alejandro, no es con quien tú te peleas. No son las circunstancias, no es el frío, es el diablo que como león rugiente anda
viendo devorar a Pablo, mi vida y tu vida. Cuando nos dicen quién es el enemigo, entonces ya dejo de estar tan tomando en serio todo lo que me dicen. La guerra es contra el mundo, contra Satanás y contra tu antiguo hombre. Y Dios, solo Dios, podrá librarnos de estos enemigos. No lo hagas en tus fuerzas, Timoteo. Tiene que ser con la gracia de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Lo libró. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Alejandro el Calderero me ha hecho muchos males. Me ha traído, mira cómo me tiene, pelón, canoso, desvelado, con migraña, con una de achaques. El Señor lo libró. Yo me preguntaba cuánto había durado Pablo con esa vida que llevaba, con esa persecución que tenía, con esa angustia, con dolores de parto que le daban los creyentes. Fíjate que Dios lo llamó a través de la muerte de ser decapitado. No sabemos cuánto hubiera durado, pero te voy a decir algo, a muchos de nosotros no nos está matando un hacha o una guillotina, nos está matando cargar la vida de los demás. Claro, dice la Biblia, sobrellevar las cargas los unos de los otros, mas no resolver la vida de los demás y menos cambiar a los demás. Pablo nunca cambió a Alejandro, oró por Timoteo, le aconsejó, le dijo que no se avergonzara, que no fuera cobarde, que mantuviera la fe de su madre Eunice y de su abuela Loida. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya si no descansamos, ¿qué más? ¿Qué más puede hacer Dios? Pero no es suficiente. Lo que nos han hecho verdaderamente ha sido imperdonable. Vamos a entrar ahora a un pasaje que va a seguir fortaleciendo, equipándonos, darnos Dios mayores elementos para poder tener esta actitud que tuvo el apóstol Pablo. Él no la tenía, Dios se la dio. Y se la dio el día que él entendió algo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1. Para que Pablo no pudiera amargarse contra Alejandro el calderero que le había causado muchos males, para que él no tuviera rencor contra todos aquellos por quien había dado su vida a través del Evangelio, los había llevado a la salvación, los había instruido, los visitó, padeció azotes, naufragios, padeció apedreado. Llegaba Pablo a un lugar y preguntaba que dónde se iba a hospedar, por no de preguntar, esta ocasión, ¿dónde está la cárcel? En Filipos, en Roma, muchas veces el mismo Jerusalén fue tomado preso. ¿Te acuerdas que fue tomado preso ahí en su lugar de origen, ahí en Israel, en Jerusalén? Así preguntaba, ¿dónde me alojo? Pero por no preguntar a él, ¿qué cárcel me toca? Digo, yo comento todo esto que está escrito en la Biblia porque muchas veces tú y yo creemos que somos los únicos que padecemos de tal grado, ¿no? Pablo, para no entonces ponerse por encima de todos estos que lo abandonaron, que lo dejaron solo, que le causaron males, que se fueron tras de este mundo
con todo lo que le enseñé, con todo lo que le di, con todo lo que vio en mí, dice de Demas, Demas se fue tras de este mundo, habiendo sido los dos super amigos en Cristo, habiendo visto milagros, habiendo visto la diferente vida que Dios nos da, se fue tras de este mundo. ¿Por qué nunca se enredó contra ellos? ¿Por qué nunca los descalificó? Segunda de Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, aquí voy a aclarar algo. ¿Qué ministerio tenemos tú y yo como creyentes? Predicar el Evangelio, vivir conforme a la norma de Dios y obedecerle, no devolver mal por mal, dar con corazón alegre, cubrir la falta, servir, orar por otros, buscar a Dios, ser ejemplo. Ok, este es un ministerio. Entonces, Pablo, voy a volverlo a leer, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, nosotros y tú y yo también, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué tenía como una convicción Pablo en su vida por lo cual podía decirle a Dios, Dios, no le tomes en cuenta ni a Demas, ni a ninguno de cuantos se fueron lo que hicieron? ¿Cómo puede alguien orar así? ¿Cómo puedes tú orar por tu pareja? No le tomes en cuenta esto. No le tomes en cuenta esto a mis hijos. ¿Sabes por qué? Aquí está. Porque dice Pablo que lo que él recibió y era por la misericordia de Dios. No era de él. Tú y yo por su misericordia fuimos perdonados. Por su misericordia tenemos el privilegio de poder compartir la vida, abrirla, y aunque mis hijos vengan y digan ahorita, pues sí, pero vives un 5% de lo que enseñas. Sin embargo, yo, delante de Dios, tengo bien claro que si yo no buscara a Cristo, deja el 5% de lo que enseño. Seguramente ya iría yo en la tercera vez de adulterio. Seguramente hace mucho que hubiera dejado de trabajar para proveerles. Seguramente viviría en el egoísmo de lo que a mí me satisface, no de lo que otros necesitan. Seguramente yo hubiera tirado la toalla y decir, ay, mira, para los que se conectan, se los voy a pasar a Paco. Pero, dice Pablo, tengo muy claro, por lo cual, ¿cómo condeno a Alejandro al calderero, a Demas, a todos que me dejaron? Porque dice, todos me dejaron. Ah, pues porque lo que tengo, lo que soy, es por la gracia de Dios y su misericordia. Esto es lo que nos mantiene humildes, lo que nos mantiene perdonadores, lo que nos mantiene, fíjate bien, ni siquiera permitir que el daño de un hombre que le hizo males le afectara, porque siempre se guardó de pensar y de saber que él lo que era por la misericordia de Dios, no por mérito alguno, no porque fuera mejor, no porque se lo merecía, no. ¿Sabes a quién le encomendó Dios el Evangelio de la paz? A hombres salvos, a hombres pecadores. ¿Sabes qué era Pablo? Perseguidor, blasfemo. Era un hombre que vivía por el mundo con todo su corazón, que vivía por la apariencia, que vivía, que tenía una autoridad, estaba lleno de conocimiento, instruido. En cuanto a la ley era irreprensible. Y dice que todas esas cosas, cuando conoció a Cristo, las consideró como basura. En el original griego dice estiércol,
Este pasaje está en Filipenses. Dice que si alguien tenía de qué jactarse en la carne, el más del linaje de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo, pero en serio, era un tipo legalista. Cuando él, fíjate que tiene mucha profundidad, cuando él dice que él era fariseo, ¿sabes qué significaba ser un fariseo? Un hombre legalista. Y un hombre legalista en un hogar es odioso. O sea, no hay peor tropiezo en un hogar cristiano que un creyente legalista. Eso era Pablo, legalista. Ah, entonces, ¿qué? Se volvió light, se volvió laxo. Cuando en segunda de Timoteo dice todos los daños que hacen estos hombres, y ahora, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó el orden? ¿Dónde quedó la lealtad? Porque yo meditaba en esto. No se muevan de ahí. Procura venir a verme, porque todos mis amigos, todos los por los que viví, Demas me ha desamparado amando este mundo. Se fue a Tesalónica a reventarse. Tito, Tito sí es un discípulo, se fue a Dalmacia a edificar allá, a alentar. Lucas está conmigo. Alejandro el caldereo me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo podría un hombre no guardar nada contra ellos? Humanamente imposible, imposible. Solamente ubicando que él era un blasfemo, él era un mundano. No se espantaba de que Alejandro se hubiera ido tras del mundo porque él venía de ahí, él vivía para él. Él expresa ahí que él era un hombre legalista. Y ahora, ¿qué pasó? Te preguntarás. Entonces un creyente que vive para Cristo así nada más perdona y dice que no le sea tomado en cuenta a alguien. Entonces, ¿dónde quedó su carácter? Esa es la gracia, la misericordia de Dios, la razón por la cual no es laxo, no es débil, no tiene atole, no le cambiaron la sangre por atole en las venas, sino que ubica una convicción que tiene en su corazón. Lo que él tiene y lo que él es, no es por él, es por la misericordia de Dios. Así es que tú y yo que enseñamos la Biblia, no es porque seamos mejores, porque Dios llamó a pecadores al arrepentimiento, porque no hay justo ni aun uno. ¿A quién le encomendaría el Evangelio el Padre? Si no hay un justo, no los encomendó a pecadores. Ah, pero cuando tú y yo dejamos de ubicar quiénes somos, entonces condenamos a Demas, a Alejandro, a todos los que nos abandonaron, a todos los que no entienden. Tomamos un lugar que no nos corresponde, de orgullo, de orgullo. Y entonces, fíjate que cuando somos orgullosos, busquemos Colosenses 3:19. Vamos a ver una característica del orgullo. Colosenses 3:19. Ahorita vamos con las chicas. Primero vamos a la exhortación de Dios a nosotros los hombres. Maridos, está muy claro, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuando el orgullo nos toma y perdemos de vista la misericordia de Dios de lo que somos y que no fuimos condenados y que nos salvó no por obras, sino por gracia, nos volvemos ásperos. No es que ella sea tonta, no es que sea necia, no es que vamos a leer cómo es ella. Ok, somos ásperos y entonces las mujeres voy a cambiar los roles. Pueden justificar y defenderse que tienen un marido áspero. Vamos a ver entonces este jueguito de la contienda y de quién tiene la culpa y por eso me comporto así.
Por un lado nos dicen a nosotros que no que no seamos ásperos y ellas pueden argumentar que efectivamente son quien son porque tienen un marido áspero. Pero después dice en Proverbio 21:19, vamos a leer Proverbio 19, vamos a ver a las chicas ahora. ¿Y tú por qué eres áspero con ella? Ay, pues porque ahorita vas a ver por qué. Proverbio 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Claro, ¿quién de nosotros no llegue nada más? Puras quejas, puros enojos, puros reproches. Dices, mejor me voy al desierto, mejor prefiero estar solo que con una mujer iracunda. Una mujer que como la Biblia la define, no yo, que como gotera continua en tiempo de lluvia, ahí está, tic, 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 tic. Yo quiero ser Pablo y para poder ser como Pablo, que fue un ser humano normal, pecador, blasfemo, áspero, y también que rechazó y que tenía muchos elementos para lo cual amargarse contra los que él amó y que en un momento lo abandonaron. Ser áspero con la esposa, con los hijos, ser iracunda, no lo digo yo, lo acabas de leer. Iracunda siempre enojada, siempre quejosa, siempre reprochando, maldiciendo, porque hay mujeres bien groseras que tienen la boquita bien prendida, que hoy se envalentonan y se ponen al tú por tú, feministas, machistas, tenemos esto, pero esto es del diablo. Dice Pablo que el Señor lo libra de todos estos ataques de enredarse contra aquellos que atentaban contra él. Así es que sea áspero, o ella sea iracunda, o sea gotera continua, o él no trate cual vaso frágil, tenemos que buscar a Cristo. ¿Quiénes buscaban a Cristo? Vamos a Mateo capítulo 4. Allá afuera hay mucha gente divorciada, pésimas relaciones con sus padres, pésimas relaciones entre hermanos, que se sienten buenos porque trabajan, ayudan, etcétera, pero en su familia están fracasados. Vamos a entrar a un pasaje durísimo de la condición en que hoy Dios nos descubre teniendo algo contra alguien, porque efectivamente nos hirieron, pero que no es la forma en la que Dios establece que tú y yo arreglemos esto. Mateo 4, a partir del versículo 24, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Hasta ahí, dolencias. Yo voy a abrir mi Biblia en donde tengo varias versiones, pero te doy un tiempo, no lean más dolencias. ¿Quién de ustedes no está dolido? ¿Quién de ustedes no ha sido decepcionado porque se juraron amor hasta que la muerte los separara? ¿Quién de ustedes no ha sido herido porque no te reconoce nada, nada más te dicen las cosas malas? Yo he ido aprendiendo. Ayer hizo Ceci un café en una cafetera italiana que son, no porque sea de Italia, es de Mercado Libre y vale 400 pesos. Es una cafetera que tú pones en un recipiente agua, después pones el café, tiene una coladerita, pones el café y la cierras con una contra, se cierra, se pone a la flama de la estufa, empieza a hervir el agua y pasa por un tupito que va a remojar el café y te da
Resulta que el agua de abajo aparece en el recipiente de arriba ya con el café. Es intenso, es como para café expreso. Entonces, hizo un café y con mucho cariño lo preparó porque tenía una visita, invitó a una amiguita. Entonces, yo desayuné primero y me dice que si quería café. Sí, o sea, me sirve en unos vasitos de doble cristal, bien bonitos, que lo tomas y lo caliente no te quema porque tiene doble cristal. Entonces, lo pruebo y siento que está bien fuerte, bien cargado, pero fuerte, ¿eh? Y en una de esas que estaba por ahí, me paro discreto y le pongo más agua para diluirlo un poco y no quedara tan fuerte. Y ya, no digo nada. Me tomo el café, había hecho unos huevos poché, muy sofisticados ahí, muy difíciles, gratinados y con unas espinacas en un molde especial. ¿Quieres esto? Sí, que eran para su amiga. Y ya, me los como. Y en la tarde me pregunta que qué me había parecido el café. Bueno, le digo, ay, le tuvimos que poner agua porque estaba bien cargado. Entonces le digo, fíjate que pues no te quise decir porque he estado orando, porque cuando hable no sea solamente cosas malas las que diga. Y entonces, no es que mienta ahora, ¿qué tal hacer café? Bueno, no, pero muchas veces, este, tristemente nos acostumbramos a solamente decir lo malo. Entonces ya después en la tarde digo, sí, yo también, pero le puse agua y ya no pasó nada, me quedó bien. Pero sabes, he estado trabajando y orando para pensar antes de hablar y que no sea solamente lo malo lo que te exprese. Dolencias. Y cuando Cristo estaba ahí y se difundía su fama en toda Siria, le trajeron todos los que tenían dolencias. A alguien que no le duele nada, ¿a qué va Cristo? ¿A qué va el médico? ¿A qué pide consejo? Voy a leer otra versión. Dice, se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males. Pablo dijo, este cuate me ha causado muchísimos males, dolencias, dolencias del alma, dolencias del corazón, dolencias de todo tipo. Ahorita vas a ver, vamos a continuar. Le traían a aquellos que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades. Voy a leer la otra versión. En- le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, diversas enfermedades y tormentos, dice el pasaje, tormentos. Y sí, fíjate cómo le va subiendo el tono. Primero dolencias y dices, no, pues, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Hace rato les dije, ¿cómo están? Bien. Ah, no me digan, ¿a poco ustedes no tienen dolencias? No tienen tormentos, no tienen angustias, no tienen quebrantos. Pues, ¿cómo le hacen? Pero ¿quiénes vamos a Cristo? ¿Por qué estamos aquí al final? Porque estamos con algún tipo de dolencia o muchas, con algún tipo de tormento o muchos, ¿verdad? Y continúa el pasaje diciendo, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Lunáticos. ¿A veces recordado últimamente esta palabra? Este está lunático. Cuando te pones en la ira, ¿no pierdes la cordura y de repente actúas como un loco? ¿Te pones loco? ¿Tú te pones loco? Yo sí.
¿Y sabes quiénes vamos a Cristo? Los que tenemos dolencias, tormentos y los que nos ponemos como locos. Solamente así podemos llegar a Cristo, porque nuestra caída y debilidad caemos en estas situaciones. Dice aquí, iban los que tenían diferentes males, enfermedades y dolores, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. ¿Sabes quién había alrededor de grandes multitudes? Voy a continuar con el versículo. Versículo 25. Bueno, dice, y lo sanó, y lo sanó. La parte final del 24, y lo sanó. El 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Quiénes iban entre ellos? Gente exitosa, gente que dice en el Salmo 73, comen, se regordean y nunca se enferman. No, estábamos ahí los que teníamos colitis, migraña, dolores del alma, divorciados, drogados, locos, irascibles. Todos esos estábamos ahí. Y entonces el capítulo 5 versículo 1 dice, viendo la multitud, y Jesús viendo a tantísima gente, entre ellos estos, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y viene la cura. A todos estos enfermos, a todos estos que Dios permite que nos aloquemos, que nos hieran, que claro, te lo digo así que permite, pero todos estamos iguales. Aquí no hay ni uno solo. El que no es un hipócrita, el que no tiene algo contra alguien es un hipócrita. O tiene adulterio, o tiene pornografía, o ya no se lleva con su pareja, o alucina a sus hijos, o ya ni se hablan, o ya los abandonó, o tiene otra familia, etcétera. Pero aquí ni uno bueno, ni uno, dice la Biblia. Pero aquellos que nos reconocemos y que dejamos de defendernos, vamos a Cristo entre estas multitudes. Y comenzó él a abrir su boca. ¿Cómo lo sanó? Con la palabra. Dice, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que llegaba en buen carro, de un buen restaurante, con una pareja que no era su esposa, ¿tú crees que iba a ir ahí? No. Estábamos ahí solamente los que ya no podíamos más. Para que alguien pueda ser llenado de Cristo, tiene que vaciarse de sí. Fíjate que Dios no llena a nadie que está lleno de sí mismo. La verdad, esto es lógico. ¿Cómo llenas una taza que está llena? Llénala. ¿No lo entiendes? Es muy fácil. Llena un vaso de agua. Llénalo ahora tú. O sea, ¿cómo? Un vaso, una taza se llena cuando está vacía. Cuando Pablo dice que por su misericordia él puede ser lo que él es porque se vaciaba a sí mismo. ¿Cómo? Considerando todo lo que él era, lo que él tenía, lo que él se creía como basura. No quería saber nada de lo que él había sido en el antiguo pacto del mundo. Ahora quería vivir conforme al nuevo pacto de la gracia de Jesús, de lo que realmente, ya olvídate que si te vas al infierno, ya eres salvo, pero vives un infierno. Lo vivimos. O sea, hoy si estuviera ahí Cristo, tú no irías por las dolencias, tormentos, endemoniado, lunático, paralítico. No solamente habla de situaciones físicas, dice todo tipo de dolencias. Si no, nada más hubiera dicho puros enfermos. Pero habemos gente dolida, como Pablo, me abandonó, no me obedece, no me creen, nos apedrean, me dejaron solo, se apartaron, hablaron mal de mí, murmuran, de Moisés murmuraban.
Y de los discípulos, todos murieron. A todos los mataron. A todos. Por predicar a Cristo. Por vivir para Él. Pero no me avergüenzo, dice Pablo. Timoteo, no flaquees, no desmayes, porque bienaventurados, ¿sabes qué quiere decir bienaventurado? Bendecido. Estas mujeres que nada más andan viendo qué comer para mantener su figura, cómo aparentar para tener seguidores, cómo, qué ponerse para la eterna juventud. Solamente viven agobiadas y presionadas por el qué dirán de ellas, conforme a su parecer. Si tú les preguntaras de manera personal, te dirían que viven una presión impresionante, todo el tiempo presionadas, porque se les viene encima la tentación de comer algo, se les viene encima la edad y se les viene encima la posible enfermedad que acabe con su apariencia. Pero cuando nos vemos al descubierto delante de Dios, dice, bienaventurados, bendecidos. ¿Tú crees que una mujer de esta es bendecida? No. Digo, no te lo tengo que decir, tú sabes que no. Dios aclara quién es bendecido. Bendecido el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendecido los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios, me estoy enredando con esta persona. Me hizo muchos males Alejandro el Calderero y estoy que no me aguanto, que la hiel se me derrama. Mirar que ninguno guarde ninguna raíz de amargura, no sea que tú y todos los demás sean contaminados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendecidos los dóciles, los humildes. A eso se refiere. Insisto en esta palabra, no te defiendas, no justifiques, para que entonces Dios produzca, no le sea tomado en cuenta. Qué reto, ¿no? ¿A dónde nos quiere llevar? Oye, ¿será posible esto? Ya vimos a Pablo, fíjate que si lo hubiéramos visto únicamente como un mandamiento de Dios, yo la verdad me descalifico. Pero cuando veo a Pablo, todo lo que padeció, digo, no, hombre, pues esto está al alcance. Si este que fue perseguidor, blasfemo, mundano, que dio su voto para, fue un asesino. Él perseguía, tenía cartas para ir a Damasco y tomar a todos aquellos los del camino y matarlos. Él estuvo cuando fue apedreado Esteban. Ese era Pablo. Y lo ves cómo termina, dándole gracias a Dios porque lo había tomado como el último apóstol. El último. No hay más apóstoles. Él fue el último, como un abortivo, como aquel hijo chispazo que se le fue, ¿no? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Qué nos va a guardar a ti y a mí de ser bendecidos? Nunca perder de vista que la misericordia de Dios es la que, como pecadores, nos permite ser instrumentos de justicia, sin vergüenza poder decir, amo a Dios, leo la Biblia. Y mira, me podrán decir mi familia, mi esposa, mis suegros, misa. Delante de Dios decía Pablo, porque ni ustedes ni yo me juzgo, el Señor juzgará, porque nadie ve nuestro corazón. Yo no tengo vergüenza delante de ustedes, ustedes no ven mi corazón, Dios sí lo ve. Y claro, pues, pueden llamar a mi familia y pues les va a dar otra versión de mi vida, ¿verdad? No estoy hablando de, de que llego aquí alcohólico y que tengo aquí fentanilo y que
páginas de porno. No, no, no. Tampoco soy Dios, soy igual que tú, un hombre que está luchando en Cristo por ser cada día más puro, santificado en Jesús. Es difícil si tú lo haces. La carga de Cristo es ligera y seremos bendecidos si vamos tú y yo vacíos, enfermos, incompetentes, con todas nuestras dolencias y tormentos, paralíticos. Claro, pues ¿quién iba a ir? Los que tenían dinero. ¿Sabes que es muy fácil ser fiel cuando todo está bien? Cualquiera puede decir y echar alabanzas a Dios cuando todo está bien, pero ¿qué tal? Cuando todos te abandonan, cuando la enfermedad nos alcanza, cuando nos hieren, cuando, uy, pues lo que vives a diario. Para qué tengo yo que mencionar más? Termino. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bendecidos. ¿Sabes qué hace esto? Limpia. El que tú y yo lo reconozcamos y vayamos a Cristo, limpia nuestra alma. Limpia, porque esto nos, nos ata, nos detiene, es un tropiezo para nosotros y para la gente. Bienaventurados, bendecidos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dicen Romanos, en cuanto sea posible, buscar la paz. En cuanto sea posible. No puedo tener control de los demás si ellos quieren, pero de lo que yo hago, sí. Pablo no tenía el control de Alejandro ni de Demas, pero sí el de él. El Señor no se los toma en cuenta. Ay, caray. ¿Y si oramos por eso? Porque tú y yo, ahí, vacíos de nosotros, vayamos a su presencia, nos llenemos de él, y como en el caso de Pablo, que había estado solo, con frío, ¿sabes qué propició esto? Que él buscara a Cristo. ¿Sabes por qué Dios permitió hambre, desnudez, frío, abandono? Porque así solamente encontró a Cristo de una manera más profunda. Y esto produjo que Dios no le tomara en cuenta sus faltas a los demás. No hay otra manera. En el orgullo y con abundancia, ¿quién perdona a alguien? Nadie. Pero ahorita que tú y yo estamos tan dolidos, ahí Dios nos da su corazón. ¿Ok? Vamos a dar gracias. Padre, muchísimas gracias. Gracias porque hoy cambias totalmente nuestra perspectiva humana de enfrentar la vida cristiana, cuando en realidad esto es imposible. Esto es algo que lo sabemos, pero lo perdemos de vista, que solamente tu Espíritu Santo lo puede hacer, tanto en los demás como en nosotros. Pero hoy venimos a entregarte nuestra vida. Queremos entrar en esta multitud de adoloridos, atormentados, enfermos, lunáticos, Dios. Tú sabes lo loco que nos ponemos, lo cual te pedimos perdón en primer lugar. Y venimos a ti para que nos purifiques, para que volvamos a poner nuestros ojos en tu preciosa misericordia, en donde con qué cara sentenciamos a los demás. Padre, en tu corazón está que al igual que el apóstol Pablo, en medio de abandono, de frío, de no precisamente las condiciones ideales, este hombre pudo de su corazón arrancar que no le fuera tomado en cuenta el daño de los demás. ¿Cuánto solamente tú sabes que estamos heridos? Tú ves el corazón, pero también ves la honestidad de nuestras vidas y lo incompetente que hemos sido. Gracias porque en tu corazón está el purificar nuestro corazón, hacerlo limpio y poder recibir tu preciosa bendición y vivir como hoy tú prometes, bendecidos aquellos que nos vaciamos de ti, del mundo, para que tú nos llenes.
Gracias por nuestro estudio y que podamos todos de manera personal pues ir a cada detalle y entender que es en esta condición en la que tú te presentas delante de nosotros como alguien que definitivamente nos ha librado, nos quiere librar y nos librará. Gracias por nuestra iglesia, gracias por los misioneros que están pues igual batallando, Dios, en los diferentes lugares del mundo, de nuestra obra, de otras obras que predican tu palabra, tu sana doctrina. Sigue guardando a Juan Manuel de León, a los discípulos. Te pedimos porque pues en estas señales que aún la gente se preocupa, podamos nosotros no avergonzarnos, encontrarnos limpios, que podamos anunciar que tu regreso está cercano y que la respuesta eres tú, Dios. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Gracias, ahí Gus. está. Sí, gracias a Gracias Dios. a Dios. Dios los bendiga. Bye, Hola, ¿cómo Gris. estás? Bye, Buenas. Daniel. Bye, Georgina. Gusto saludarlos. Bye, Belén. Beto. Dios los bendiga. Adriana, nos Gracias. vemos. Saludos a tu familia. Adiós, Irma. Gracias por todo. Bye, Rocío. Que lo Gracias. disfrutes mucho. Gracias, Gus, igual. Gracias. Bye. Dios los bendiga. Que te sigas restaurando. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye.